curvas, porque a pesar de que se ha suavizado el ritmo o la pendiente de crecimiento de la curva de tipos, ya visteis ayer la decisión de la Reserva Federal norteamericana y las palabras de Jerome Powell, que han sorprendido en buena medida al mercado, no porque vayan a terminar abruptamente la subida de tipos de interés, y a la hora a la que estoy grabando este eurazo faltan muy poquitos minutos para que se conozca la decisión también del Banco Central Europeo, que probablemente, y por tanto lo digo con todas las cautelas del mundo, pues siga un poco la línea, como suele ser habitual, de la Reserva Federal norteamericana. Varias conclusiones, por tanto, y tiempo en cualquier caso, porque hoy quería hablaros en este editorial de otra cosa. Tiempo habrá mañana, que además mañana viernes, último programa de la generación euro de esta semana. Tendremos al profesor José Carlos Díez, uno de nuestros mejores 5 economistas, uno de los 5 mejores economistas de España, junto con Daniel Lacalle. Son muy amigos y somos muy amigos todos, aunque evidentemente, como ya sabéis, los mejor informados, pues de tendencias o de escuelas, hombre, no voy a decir que dispares ni antagónicas, pero muy diferentes en muchos aspectos. Mañana, digo, con José Carlos Díez analizaremos esa evolución de la curva de tipos que, bueno, apunta una cierta suavidad, que no van a seguir subiendo de una forma muy abrupta y muy brusca. Porque, claro, una cosa es contener la inflación, pero otra cosa es estrangular la economía. Y los datos de crecimiento, no solamente en España, sino en el resto de países de la zona euro, pues no son, en fin, los más bollantes, por mucho que quiera en la propaganda gubernamental, ya me vengo al caso español, sacar pecho y venderlos pues como si fueran lo mejor del mundo mundial. Claro, sí, hemos crecido, creo que ya os hemos dado en varias ocasiones el dato a lo largo de los distintos programas de esta semana. Hemos crecido un 2%, como dice el gobierno, y son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y del Banco de España, corroborados por el Banco de España, en los 3 primeros meses, lo cual está muy bien. Pero, hombre, es que, como nos decía ayer el profesor Riera, es que venimos de etapas, y tampoco del Pleistoceno, etapas relativamente recientes, con gobiernos, pues con José María Aznar, que teníamos un 40% de deuda, ¿quién lo pillara? Y también incluso con Mariano Rajoy en el poder, y no es el Pleistoceno superior, que han pasado 4 años y medio, que se nos han hecho pues como si hubieran sido 40, con Sánchez Pérez Castejón, en los que crecíamos a un ritmo de un 3, de un 3,5, de un 4%. O sea que vamos a contener un poquito la euforia. Es verdad que por medio hemos tenido una pandemia, y luego en el último año y pico, casi un año y medio ya, desde febrero del pasado año, una guerra terrible entre Ucrania y Rusia, que ha afectado, pero ha afectado sobre todo a los países que tienen un basamento industrial mucho más sólido que a España, que depende, como bien nos explicaba el pasado lunes el doctor Lacalle, que dependen muchísimo más del sector servicios y del turismo. Mañana os haremos un completo y exhaustivo análisis, os lo prometo, tanto en este editorial como después en la entrevista que mantendremos con José Carlos Díez acerca de la evolución de la curva de tipos. Hoy quiero centrarme en el argumento que va a vertebrar nuestro programa en un sector tan inmobiliario, tan emblemático y tan importante en la economía española como es el sector inmobiliario. Dentro de unos minutos voy a tener el placer de saludar pues probablemente al empresario, a uno de los empresarios inmobiliarios más importantes de España, Jesús Gilmarín, que se ha acercado, ha tenido la gentileza de CEO de Gilmar, ha tenido la gentileza de acercarse a los estudios de periodista digital y nos va a hacer un completo análisis y una completa radiografía de cómo está el sector. Ya os avanzo que las perspectivas son esperanzadoras. Con los empresarios no me suele gustar, pero no por no incomodarles, porque, claro, y esto debería de servirnos de ejemplo, de aprendizaje en la escuela italiana, ¿no? En Italia, fijaos los cristos y las trifulcas que tienen, cada año y medio un gobierno distinto y tal, pero si Italia funciona, y funciona bien, y funciona mejor que España en ese aspecto, es porque tienen perfectamente estancada, en compartimentos estancos, digo, la política va por su lado, y la economía y la industria real va por otro. Aquí todo está trufado y veteado de la contaminación, en el mejor sentido del término, pero de la contaminación de la política. Y eso es lo que en muchas ocasiones nos impide avanzar en España. El sector inmobiliario va bien, podría ir mejor,
como va a reconocer el señor Gilmarín, si tuviéramos un contexto político general en la administración del Estado, en la administración central del Estado diferente. No voy a entrar porque la materia de este programa no es política, sino que es económica y es muchísimo más técnica. No voy a entrar ya en esas leyes salvajes y en esos abortos legislativos como la ley de vivienda que acaban de parir, o otras propuestas de Podemos absolutamente disparatadas como la intervención del precio de los alquileres, etcétera. Pero Gilmarín dice una cosa desde su experiencia de hace 40 años, que cumple Gilmar precisamente este año, desde 1983, desde su fundación, desde su experiencia de 40 años como CEO, pues de la inmobiliaria o de una de las inmobiliarias más importantes de España, y lo reconocemos todos los ciudadanos, los que tenemos la suerte de vivir en Madrid, que la gestión modelo para un empresario, en este caso inmobiliario o de cualquier otro ámbito de la economía, es la que está llevando a cabo Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. La gran mano que ha regido y que ha guiado y que ha conducido y arquitecturado toda esa política económica, que ha sido la de Javier Fernández Lasqueti. Las cosas como son. Y en el fondo es muy simple, o parece muy simple, claro, pero hay que hacerlo. El dinero en el bolsillo de los contribuyentes y lo menos posible en el del Estado, que es el peor gestor. Normalmente el peor gestor del dinero privado son los entes públicos, las administraciones públicas. Segundo, crear un clima de confianza. El Estado, las comunidades autónomas, no crean empleo, como sabéis todos. Tienen que favorecer y facilitar las condiciones para que ese empleo se genere. ¿Quién genera el empleo? Los empresarios, la iniciativa privada, los emprendedores, desde el señor que monta una tienda, que monta un bar o un pequeño taller para emplear a 2 o 3 personas, se juega su dinero, pero por la ilusión de emprender una aventura empresarial en la cual pues él consiga un legítimo beneficio y dé de comer a 2 a 3 familias y cree puestos de trabajo. ¿A que se lo habéis escuchado decir aquí, por ejemplo, a mi buen amigo Paco Cecilio? Que vende ropa, tiene tiendas, vende camisas, vende una ropa extraordinaria y siempre me dice lo mismo, a un nivel mucho más humilde, porque, bueno, oye, Paco Cecilio pues tiene una marca y una firma muy importante, pero digamos que es un nivel pues relativamente pequeñito, y dice, si no queremos ayudas, pero tampoco queremos que nos intervengan, queremos que nos dejen en paz, que creen las condiciones favorables de facilidad y de agilidad en los trámites burocráticos y administrativos, que no nos asfixien, no nos estrangulen a impuestos y que nos dejen libertad para establecer nuestra propia iniciativa. Bueno, pues eso, a un nivel mucho más pequeñito, digo, en el mundo del diseño y de la moda, como el de Paco Cecilio, o a un nivel ya de una grandísima empresa con una facturación brutal cada año, como es Gilmar. Es decir, que nos dejen libertad y que dejen al empresario, o que establezcan las condiciones business friendly, que se dice ahora, para que podamos desarrollar nuestros negocios en paz, en libertad, y para que todo funcione de la mejor manera posible. Simplificación de trámites administrativos, una carga impositiva lo menor posible, porque con ello pues lo que se consigue es precisamente lo contrario a lo que dice la izquierda y a lo que dicen los socialistas y a lo que dicen los comunistas, que crezca la recaudación, porque se dinamiza la economía, porque se fomenta la iniciativa privada, porque si no el capital o se queda invertido en productos financieros o se pira de España o se larga de España, y eso es lo que no puede ocurrir. Por tanto, y os dejo con la entrevista que hemos mantenido con Jesús Gilmarín, las condiciones del mercado inmobiliario son buenas, las subidas de tipos pueden afectar, pero tampoco tanto si la economía sigue a un ritmo de crecimiento relativamente razonable, y esto ya no es materia de un gran empresario inmobiliario, como en otras ocasiones pues os traeremos a empresarios de otros muchos ámbitos, y muchos de ellos que tendrán que ver con las nuevas tecnologías. Las semanas venideras, con más programas de Generación Euro, reservaremos más de una y más de 2 sorpresas que os agradarán si os interesa el mundo de la inteligencia artificial, del blockchain, del big data, del wallet, de las nuevas formas de pago. Hablaremos del euro digital, hablaremos de servicios financieros, hablaremos de muchísimas cosas. Es la esperanza de que si las tasas de crecimiento siguen de una forma relativamente razonable, bueno, pues cubriendo las expectativas, y el nuevo gobierno, que no me cabe duda de que saldrá de las urnas a partir del 23 de julio, consigue reducir, eso sí, por Dios, drásticamente el gasto, y por tanto impide que el déficit y que la deuda se sigan disparatando, España tendrá arreglo
y tendrá recuperación. Pero para ello, y cierro este editorial así, os digo lo de siempre. Tenéis que votar, tenemos que ir todos a votar, a ser posible presencialmente. No voy a abundar en esto porque es materia de la retaguardia ese comentario. Ir a votar presencialmente y votar bien, porque solamente de esa forma podremos salir del agujero, también del agujero económico. Arrancamos ya esta generación euro de hoy con un invitado de lujo, líder del mercado inmobiliario en este país. No necesita presentación, se presenta por sí solo. Así que, bueno, pues paso a iniciar la conversación con él. Don Jesús Gilmarín, bienvenido. Hola, Eurico. A esta su casa, los humildes estudios de periodista digital. Jesús Gilmarín es, como sabéis, como saben ustedes, es el CEO de Gilmar. Acaban de cumplir ustedes 40 años, con lo cual lo primero es la enhorabuena. 40 años en un mercado tan duro, tan difícil y tan competitivo. 40 años, un montón de crisis, un montón de oficinas, un montón de aprendizajes y sobre todo cada vez gente más capaz dentro de la compañía. Así es. Usted las ha visto, ustedes en Gilmar, y usted en particular, Jesús, las han visto de todos los colores, porque como usted dice, anda que no ha habido crisis. 2008, la última, esta desgraciada circunstancia sanitaria, que en YouTube hay que tener cuidado al pronunciarla, pero antes muchísimas crisis. Yo recuerdo que ya estaban ustedes casi una década batallando. En 1992, pues todavía no teníamos el euro, se devaluó varias veces la divisa y luego los altos y bajos del mercado inmobiliario. ¿Cuál es el panorama ahora mismo? Nosotros apostamos porque es esperanzador. Es un panorama interesante y rentable. Y de hecho yo creo que ya no solo para el mercado nacional, sino que también para el internacional el mercado español es un destino claro. Ajá. Inversión extranjera, que seguirá entrando a raudales, me imagino, inversión nacional. La subida lenta pero sostenida, constante casi de tipos de interés, ¿en qué medida les puede afectar? Bueno, el precio del dinero afecta a unos más que a otros. Claro, hay gente que no necesita pedirlo y por tanto le afecta poco. Y de todas maneras, si hablas de épocas históricas, hemos hecho referencia a 40 años atrás, pues hemos conocido los intereses al 18, al 20, al 22. Así es. Y entonces la gente se compraba incluso varias casas. Ha cambiado muchísimo todo. Ten en cuenta que cuando nosotros empezamos, primero prácticamente había una parte importante del precio que era dinero no controlado, que era dinero B. Esto hoy decirlo es una salvajada, pero era la realidad. Sí. Hoy no existe dinero B. Antes pues había gente que podía tener 2 y 3 trabajos. Todos podemos recordar familiares, amigos que por la mañana trabajaban en un sitio, por la tarde en otro, por la noche llevaban unas contabilidades. Y hoy el panorama es completamente distinto, no tiene nada que ver. Así es. Ustedes se han dedicado durante estos 40 años básicamente a un sector muy exclusivo. ¿Cuál es el de la vivienda de lujo? Que tiene, supongo, unas especificidades que lo hacen distinto, digamos, al mercado inmobiliario más generalista, ¿no? Es un tipo de cliente, es una demanda, como se dice en términos económicos, inelástica. Es decir, es un mercado que no suele sufrir tanto esos avatares, esos vaivenes de los ciclos económicos. Bueno, efectivamente, es un mercado que no depende tanto de factores externos como el de alguien que va a adquirir su primera vivienda o que depende de un sueldo o un mileurista, tal. Ha habido momentos en los que si tú eras mileurista, tienes coche, tienes hijos, tienes que pagar una casa, pues directamente había que ir a la fila del hambre. Era imposible progresar como familia. La carrera de la rata, que dicen los economistas, ir sacando un pie para meter el otro. Pues sí, efectivamente. Claro. Ahora, yo creo que hay mucha gente joven con fuerza, con ilusión, trabajando como leones y mejorando, que al final esto es para los que tienen ganas de mejorar y de crecer. Y hay gente que se conforma y se preocupa más de protestar que de crecer y por tanto no evoluciona. Así es. Leía, don Jesús, unas declaraciones suyas relativamente recientes mientras preparaba ayer esta entrevista y me llamó la atención algunas de sus valoraciones. Por ejemplo, la pandemia
pudo llegar, en cierta medida, y entiéndanme bien el comentario, a ser hasta cierto punto beneficioso en algunos aspectos, pues para un sector como por ejemplo el que ustedes representan y lideran, el de la vivienda de lujo, ¿no? ¿Con qué tiene que ver esto? Porque el titular puede ser chocante. Bueno, pues que durante el tiempo en el que estuvimos, desgraciadamente, encerrados en nuestros domicilios, pues claro, hay gente lamentablemente que no tiene, o la mayor parte de la gente, que a lo mejor no tenemos esa capacidad, pero gente que sí, es cuando más valoras de repente el tener un entorno agradable, con unos cuantos metros cuadrados de más, con un pequeño jardín o algo que te pueda hacer la vida, porque de repente nos ha pasado algo que no nos había pasado nunca, que nos vimos encerrados en casa. Hombre, yo creo que todas las desgracias, esta fue muy grande, nos sirven para mejorar y para superar dificultades. Nosotros durante la pandemia hicimos operaciones, que eso era impensable. Claro. Conseguimos mejorar mucho las visitas virtuales. Conseguimos ya de forma absolutamente operativa las firmas electrónicas. Bueno, si hicimos operaciones es porque realmente a través de la tecnología se puede adquirir una propiedad. ¿Qué pasa? Que es un poco el caballo de batalla nuestro. Hay que asesorarse. Si yo tengo un dolor, si voy a un médico me va a ayudar más que si voy a otra persona que no lo es. Claro. Si tengo un pleito debo ir a un abogado. Si quiero hacer una buena entrevista tengo que ir a un buen periodista. Bueno, pues yo creo que si quieres adquirir un inmueble debes asesorarte por la gente que te garantiza que no vas a tener ningún problema en la transacción. Así es, y además ustedes lideran precisamente esto que me está comentando, porque una de las líneas siempre vertebradoras de sus campañas de marketing han sido que ustedes dan un asesoramiento integral en todas las circunstancias que tienen que ver con la compra, y que además son los mejores profesionales. Cualquier tipo de necesidad, no solamente la mera transacción comercial, la cubre Gilmar. Sí, se supone que antes, durante y después de la propia transacción. Pues antes hay que conocer qué capacidad de financiación tienes. Tenemos un departamento que tiene acuerdos con todas las entidades bancarias y en función de tus particularidades, pues te diseñan el traje a medida. Claro. Necesitas una sociedad de tasación que valore el inmueble antes de hacer la operación. Eso te lo organizamos también. Una vez que haces la operación, pues hay que liquidar impuestos, hay que posiblemente tener cierta asesoría fiscal para enfocar de una manera u otra la operación. Puedes necesitar hacer una reforma, interiorismo, seguros, alarmas, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que nosotros estamos vendiendo gente que es de otro país y tiene información puntual de todos los servicios y se le va resolviendo absolutamente todo, incluso la tarjeta de residencia, sin necesidad de venir. Pues eso es. ¿En qué proyectos está ahora mismo? ¿Cuáles son, digamos, sus líneas actualmente de crecimiento? ¿En qué está Gilmar ahora? ¿Cómo, digamos, están ustedes encauzando el futuro inmediato? Tengo un socio que todos le conocéis. Gilmar es Gil por mí y Mar por marrón. Que es tan travieso y tan inquieto como yo. Que lleva 40 años, pues empezaron ustedes juntos. Sí, sí. Pero fíjate, yo cuando firmé la escritura de Constitución tenía 22 añitos. Wow. Y ya llevaba trabajando 5. Eso es lo que tú ves en tu casa, que te lo transmiten y que no te queda otra que hacer. Así es. Pues ahora mismo estamos abriendo otra oficina en Canarias, estamos abriendo otra oficina en Madrid, estamos valorando abrir la zona de Levante en España. Bueno, siempre la propia dinámica de Gilmar, digamos que nos obliga a crecer. Crecer siempre, crecer. Sí, crecemos de una manera ordenada, solamente cuando se autofinancian las oficinas, etcétera. Y bueno, pues ahora mismo en Madrid hay 30 oficinas, tenemos en Vistahermosa en Cádiz, tenemos en todo el litoral de la Costa del Sol 5 oficinas, con Málaga incluida, tenemos en Sevilla, tenemos en Canarias. Bueno, pues digamos que donde el mercado está más activo
creemos que tiene que estar Gilmar e intentamos cubrir esa plaza lo antes posible. ¿Y cuál es el techo? Parece una pregunta, don Jesús, parece una pregunta clásica, pero Pues mira, el techo es el cielo. Nosotros estamos trabajando en que el techo ya empiecen a diseñarlo otros. Que lo diseñen otros, ¿no? Es una cosa complicada porque cuando llegas a una edad, que gracias a Dios estamos los dos fenomenal, pero creo que el mejor legado de Gilmar puede ser que dentro de los próximos 40 años se sigan celebrando fiestas como la que celebramos en Punta Cana. Y para eso pues necesitamos gente joven que de alguna manera nos vaya sustituyendo y nos vaya reemplazando. Fantástico. No quiero terminar sin hacer una pregunta. También es una pregunta tópica y clásica, pero es que a nuestra audiencia, una audiencia generalista, le interesa mucho. Le va a sorprender, seguro, entre comillas. Es una ironía. ¿Compra o alquiler? Depende de tus propias circunstancias. Es decir, comprar ya no es solamente para tener una vivienda. Comprar puede ser un buen negocio, puede ser una inversión, puede ser una forma de preparar el futuro de tus hijos, depende para lo que lo quieras. Si vas a estar, tu trabajo te obliga a moverte mucho, si tu trabajo te permite estar, depende de las circunstancias de cada uno. Estamos en un país que todo el mundo le encanta generalizar. La vivienda ha subido no sé cuánto. Así es, así es. Joder, pues depende de dónde. Depende. Hay zonas que ha bajado, hay zonas que ha subido mucho y hay zonas que no ha subido nada. Claro. Los tipos, los no sé qué, hay que entrar mucho en las particularidades de las zonas, etcétera, que es la clave. No está en mi ánimo porque usted es uno de los empresarios más importantes de este país y yo entiendo lógicamente que ustedes siempre son prudentes porque sí, porque tienen además que aunar muchas sensibilidades y hablar con todo el mundo, ¿no? Y hacer negocios con todo el mundo y desarrollar su empresa de una forma, digamos, integral. Pero sí que es verdad que hay contextos políticos más favorecedores que otros, las cosas como son, sin tener ánimo tampoco, don Jesús, de meterle el dedo en el ojo, ni hacerle opinar, ni no es el objeto, ¿no? Pero es verdad que claro, ¿qué es lo mejor para los que somos liberales para el mercado? Hombre, que el mercado se desarrolle por sí mismo con la menos injerencia y la menos intervención posible, imagino, de los poderes públicos, ¿no? Sobre todo en lo cual, pues algo tan básico como el proceso de fijación de precios, por ejemplo, ¿no? Yo primero empezaría por intentar identificar lo que supone este sector para la economía de un país. Porque si lo tratamos en su justa dimensión, los diagnósticos o las opiniones van a ser mucho más acertadas. Es que yo creo que el sector inmobiliario en este país es sumamente importante para el empleo, para la industria. Tú fíjate la cantidad de personas y profesionales que intervienen en una transacción. Es que hay medios de comunicación para anunciarse, hay constructoras con la cantidad de oficios que tiene cada uno de los que interviene en la construcción de una casa. Tienes abogados, tienes fiscalistas, tienes agencias de comunicación, agencias comerciales. Yo qué sé, hay el mundo de la decoración, del interiorismo. Hay tanta gente que depende de una transacción que me parece muy banal, me parece muy triste que haya gente sin ninguna capacidad formativa, sin preparación alguna, que opine y claro. Y no me importa decirte que Madrid ha sido un ejemplo en la última pandemia. Creo que tanto la presidenta como el alcalde han favorecido pues que los negocios de hostelería, que los negocios inmobiliarios, y eso solamente lo puedes valorar si tienes negocios en otros sitios, claro. Y por tanto lo puedes comparar. Pero vamos, a nivel de gestión ha sido salvaje la diferencia, muy a favor de quienes han gobernado en Madrid. Eso explica en buena medida no solamente en un sector tan importante como el inmobiliario, como el que usted representa, sino en otros muchos sectores, el que Madrid sea el motor económico de España. Sin ningún lugar a duda. Independientemente de que la señora Isabel Díaz Ayuso creo que es muy buena. Es muy buena. Bueno, tan buena, tan es así que los madrileños le acaban de volver a otorgar su confianza hace unas semanas con mayoría absoluta. Por algo será. Déjeme para terminar un titular, don Jesús, como nos gusta decir a los periodistas, un mensaje de ánimo, un mensaje esperanzador en lo que se refiere a su sector, al sector inmobiliario.
Bueno, a ver, si lo planteas como que tengo que crear esperanzas es porque no las hay. Yo huyo de ese No, 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 planteamiento. no, no. Eh, Puede haber esperanzas, pero siempre la voluntad es yo crecer, tengo que hacer la mejor. clarísimo que el ladrillo cada vez va a ser una inversión más segura, cada vez incluso más rentable. Y no solamente para los españoles, cada vez son más los nórdicos, alemanes, ingleses, franceses, que se fijan en España. Tenemos unas condiciones naturales únicas y a nivel de infraestructura ya no estamos en los años 50, es decir, las carreteras, los trenes, los puertos, los aeropuertos, la cultura, la gastronomía. Somos un país envidiable. Jesús Gilmarín, CEO de Gilmar, gracias por haberte acercado, gracias por haberse acercado a los estudios de periodista digital y le deseo otros 40 años de Un éxitos. placer, caballero. Muchísimas Y que gracias. estemos aquí para contarlos. Muchas Gracias gracias. también, continuamos en Generación Euro. Continuamos Generación Euro y tengo yo ahora muchísimo gusto y un gran placer para mí saludar a una compañera, amiga de muchos años, compañera periodista, porque es periodista especializada, una de las mejores analistas del periodismo económico en España, bueno, pues que ha prestado sus servicios profesionales con notable éxito pues en medios de comunicación tan importantes como el Diario El Mundo o El Español, Invertia, y ahora está metida en los últimos meses pues en labores más de carácter corporativo que luego nos comentará. Doña María Vega, muy buenas y bienvenida a Periodista Digital. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí. Bueno, el placer es mío. María Vega, y vamos a empezar por lo importante y por lo urgente, ¿no? Porque María Vega presenta precisamente dentro de un ratito, un libro que acaba de dar a la imprenta, que es el que tenéis ahí en las pantallas. Toda la cultura financiera que no te enseñaron en el colegio. Esto ya es un título sugerente y a la vez provocador. María Vega, que va a presentar un libro con otro de los grandes periodistas de España, Cristian Campos, que es jefe de opinión del Español y autor de obras como La Anomalía Catalana, y Juan Ignacio Crespo, veteranísimo Juan Ignacio Crespo, para los que nos hemos dedicado años al periodismo económico y algunos otros incluso a la bolsa de manera profesional. Juan Ignacio Crespo es matemático, analista financiero y autor de ¿Por qué en 2017 volveremos a entrar en recesión? Bueno, pues lo presenta dentro de unos minutos María Rey, por eso María Vega, por eso le agradecemos especialmente el esfuerzo de que esté estos minutos con nosotros en la librería Machado, en la Plaza de las Salesas número 11 de Madrid. Se lo edita la editorial Deusto, que como sabéis pertenece al Grupo Planeta. ¿Qué cuentas, María, en este libro? Pues es un libro que, bueno, como decías, el título es sugerente, pero yo creo que el título alude a dos cosas. Primero, tenemos un déficit de conocimientos económicos y financieros, creo que es bastante evidente y que somos muy conscientes de ello en general los ciudadanos. Y la segunda parte es que la economía hay que explicarla como si estuviéramos en el colegio. Con esto me refiero a que hay que explicarla de manera sencilla, de manera cercana y de manera atractiva. Es que si no, no hay quien se entere de conceptos como el PIB, la deuda pública, el déficit. Son conceptos muy técnicos y a veces farragosos que hacen que la gente se aleje del mundo económico, cuando en realidad es vital para nuestras vidas, ¿no? Conocer cómo funciona la economía, porque si no lo sabemos es que no entendemos cómo funciona el mundo. Está meridianamente claro. Siempre decimos, y bueno, los que nos dedicamos a esto, bueno, los economistas lo dicen, tú y yo compartimos grandes amigos que son los mejores economistas de España. Mira, ya os anuncio, por cierto, que mañana nos acompañará en Generación Euro José Carlos Díez, y bueno, pues es que Daniel Lacalle, aparte de que es amigo personal de doña María y de quien os habla, y de Alfonso Rojo, pues está por aquí todas las semanas, incluso algunas semanas varias veces, ¿no? Pero no solamente entre los economistas, entre los periodistas económicos, es moneda corriente decir que España es uno de los países del mundo desarrollado con menor cultura financiera y donde se cometen errores más graves. ¿Tú dónde notas las mayores fallas, María, y los mayores fallos pues en la cultura financiera de una persona y después de una familia? Porque los primeros errores se empiezan a cometer a partir de los 20 y pocos. Cuando a ti te empiezan a pagar el primer sueldo, tienes tu primer trabajo mínimamente de blanco, entiéndaseme bien la expresión, es una forma de hablar, castiza, tienes tu primer trabajo, digamos, un poquito en condiciones y tal, ya muchas veces empiezas mal, pues ya te empiezas endeudando. Sí, es verdad que a nivel de los hogares, en muchos hogares falta cultura financiera, pero no hay que irse tan lejos. En las redacciones de los periódicos hay un También. follón a veces, sobre todo en periodistas pues, que no cubren la economía, pero incluso periodistas que a lo mejor están especializados en empresas y no tienen claro pues, cuál es la diferencia entre los datos de la EPA y los datos del paro registrado. Por eso este libro consta de dos partes. La primera explica los conceptos económicos
acerca un poco la economía desde el punto de vista de la actualidad. Explica, bueno, empieza hablando de la deuda pública, porque creo que es uno de los mayores retos que afrontamos para los próximos años, no solo en España, sino a nivel global. Estamos inundados de deuda. El segundo capítulo habla de los impuestos, ¿no? Porque las deudas siempre hay que pagarlas y ahí están los impuestos, que es la vía por la que los estados se financian. Pero luego pues aborda las pensiones, la vulnerabilidad, porque hay unos grandes retos, ¿no?, en materia de desigualdad para los próximos años. Habla de la transición energética, la contrapone al concepto de transición ecológica, que quizás esté más ideologizado. Explica quiénes son los tecnócratas de Bruselas que diseñan la política económica desde allí, junto con el gobierno español. Bueno, creo que en la primera parte desentraña un poco todo lo que es el mundo económico, para que entendamos mejor en qué mundo nos vivimos y cómo está representa. Y una vez que tenemos claro esto, pues se adentra en las finanzas personales. Y ahí viene la segunda parte, en la que empieza a hablar del ahorro, los planes de pensiones, porque, bueno, pues si en la primera se explica por qué las pensiones son un reto y por qué nos va a tocar trabajar más años a todas las personas que estamos ahora en activo, bueno, con edades pues similares a la mía o, bueno, los más jóvenes, cómo vamos a tener que trabajar más años y sostener un sistema cada vez más caro, porque además el envejecimiento de la población no solo presiona la factura de las pensiones, también presiona la factura de la sanidad, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo de las partidas, dependencia, habría muchos otros ejemplos. Entonces, después de explicar esto, pues aborda nuestra situación personal. Entonces, pues eso, los planes de pensiones, explica las criptomonedas, porque hay gente que dice que son maravillosas y porque hay gente que dice que es mejor no meterse en ellas. Hace un acercamiento a todos estos conceptos muy explicativo. Yo digo que este libro no es una guía de inversión, sino que es un libro que te da las herramientas para entender el vocabulario que necesitas para después ir a un asesor financiero o ir a un banco a pedir una hipoteca, porque hay un capítulo dedicado a algo tan básico como es pedir una hipoteca. Y bueno, también da una premisa básica, y es que nunca se debe invertir en algo que no se entienda. Creo que esto es importante y que a veces lo olvidamos, pero siempre que metemos nuestro dinero en un producto financiero, pues tenemos que saber en qué lo metemos, y si no lo entendemos es mejor buscar otro. Está meridianamente claro, María. Oye, hablando, porque tú durante unos meses, bueno, prefiero que seas tú misma la que se lo cuentes a nuestros amigos, pues te ha apetecido probar destinos que bueno, no están en lo estrictamente periodístico, en lo estrictamente en lo que tiene que ver con los medios de comunicación. A veces los periodistas nos pasamos, como decimos cariñosamente en nuestra jerga, al otro lado, que te está dando la oportunidad de tocar muy de cerca, bueno, pues cuestiones que tienen mucho que ver. Acabamos de despedir a Jesús Gilmarín con el mercado inmobiliario, pero desde el lado público, María. Exacto. Es verdad que en la vida uno no elige cuándo pasan los trenes. Pasó un tren cuando estaba terminando este libro y bueno, pues fui a sumarme al proyecto de Sareb, que tiene, bueno, ha cumplido 10 años de vida y ahora pues tiene otros 5 años de vida por delante, hasta 2027, en el que, bueno, pues tiene muchos retos, muchos proyectos por desarrollar, y lo vi muy interesante porque, bueno, creo que siempre hay que aprender de todo y conocer mejor cómo está el mercado de la vivienda, cómo está la vivienda social en España, pues era algo que me llamaba mucho la atención. Así que me lancé a la piscina, aunque con la puerta abierta a volver a retomar mi columna que dejé pausada en el mes de febrero, y bueno, pues veremos, ¿no? Veremos, porque en la vida van pasando trenes y nunca se sabe, ¿no? Nunca en cuál vamos a decidir subirnos. Oye, no te voy a robar muchos minutos, porque tienes que ir corriendo a la presentación. ¿Cómo está el panorama de la vivienda social en España desde tu atalaya? Más una visión muy genérica. El panorama Sí, en este libro no hablo de vivienda, pero es verdad que si se lee este libro se puede entender mejor cómo está el panorama de vivienda en España, porque, bueno, en el tema de la vivienda pública, las decisiones que tomemos hoy pues se notarán dentro de muchos años. Al final hay decisiones políticas que trascienden una legislatura, ¿no? Y construir un parque de vivienda pues lleva muchos años, requiere inversión, requiere planificación y requiere después no deshacerse de esas viviendas, ¿no? Eso en el ámbito de la vivienda pública, pero en el ámbito de la vivienda privada, bueno, pues estamos viendo ya como las subidas de los tipos de interés pues están ralentizando las operaciones, y es un momento, bueno, pues de un poco de enfriamiento del mercado inmobiliario, aunque parece que no está afectando a todos los segmentos por igual, ¿no? Al final siempre hay unas zonas que se resienten más que otras, unos tramos de vivienda que se resienten más que otros. Pero bueno, en todo caso, pues es un momento de inflexión, y creo que no es del todo malo que a veces los tipos de interés
normalizándose, ponga las cosas en su sitio, ¿no? Porque si no, también corremos el riesgo de generar burbujas que no traen cosas buenas, ¿no? Como ya lo vimos en el año 2008. Así es, y con esto rematamos, María, pero te emplazo a, bueno, pues a una próxima conversación, porque siempre es extraordinariamente agradable hablar contigo. Tú eres también una especialista en todos los asuntos que tienen que ver con Bruselas, con el nuevo marco fiscal y sobre todo con el escenario que se nos presenta pues a partir de las próximas semanas, sin prejuzgar el resultado de las urnas, aunque bueno, pues parece que existen notables posibilidades de lo que todos ya sabemos, pero todo tiene que ir por sus pasos. Digo, tiempo tendremos, María, de charlar en los próximos días y en las próximas semanas de futuros escenarios y de cómo, bueno, pues reconducimos nuestras relaciones también con la Unión Europea o en el seno de la Unión Europea en todo lo que tiene que ver con los parámetros fiscales y con las nuevas reglas fiscales. Recuérdanos, Omar, simplemente antes de terminar, porque si no nos salimos ya de tiempo y tenemos que dar paso ya a la segunda dosis, a Alfonso Rojo y a Rebeca Crespo. Recuérdanos, Omar, otra vez el pantallazo, el libro de María Vega, Toda la cultura financiera que no te enseñaron en el colegio, editado por Deusto y ya a vuestra disposición. Una guía imprescindible, un buen vademecum, si queréis, bueno, pues por refrescar algunos conceptos, si es que os es familiar el mundo económico, el mundo financiero, o si no, pues si queréis de una forma muy didáctica, acercaros, como ella dice, en primera instancia, y luego ya, por supuesto, para cuestiones específicas, recurrir a un asesor, pues aquí tenéis una primera guía de imprescindible lectura. María Vega, que me alegro mucho, que sabes que siempre es un placer y que te envío un abrazo, amiga. Cuídate y muchísima suerte con tu libro y con la nueva aventura que acabas de emprender hace unos meses. Muchísimas gracias. Yo encantada de estar aquí con vosotros. Soy seguidora del programa, así que mucha suerte en esta etapa y estamos en contacto. Gracias. Gracias a ti, María Vega. Un fuerte abrazo. Gracias también a todos vosotros, a todos ustedes. Se nos ha acabado el tiempo. Bueno, y no dirán que no lo hemos aprovechado bien, con un líder como don Jesús Gilmarín, presidente, consejero delegado de Gilmar en el mercado inmobiliario en España, y con una gran amiga de hace muchos años, una veteranísima periodista económica, una de las mejores periodistas económicas de este país, María Vega, ahora en la Sareb, pero bueno, yo estoy seguro que tarde o temprano acabará volviendo al otro lado, al lado de la información, que es al final nuestra vocación y lo que nos tira. Nos despedimos. Mañana ya os anuncio que tendremos un invitado de lujo para cerrar la semana, otro de los grandes economistas de este país, porque además, y no voy a hacer más comentario, pero ya los que seáis aficionados os sabéis de economía, entendéis perfectamente a qué me refiero. Este va a ser un programa que va a albergar agentes con cosmovisiones muy diferentes. Es decir, no os voy a presentar ni os voy a desvelar porque ya son muchos años y le conocéis perfectamente a Daniel Lacalle, pero mañana vamos a tener un contrapunto que en muchísimas cuestiones pues está de acuerdo pues con los que profesamos una beta más liberal y en otras pues bueno está trufado pues de una cierta beta socialdemócrata y sobre todo con una grandísima experiencia en el ámbito internacional y con un conocimiento pues yo os diría que también. Estoy hablando de José Carlos Díez. José Carlos Díez es uno de los 5 mejores economistas que tenemos ahora mismo en España. Mañana ya os anuncio que en Generación Euro a partir de las 7 de la tarde tendremos una entrevista especial también con José Carlos Díez. Cuidaos y hasta mañana.